Hoy, continuando con nuestro ciclo de entrevistas, un nuevo protagonista, o mejor dicho, una nueva protagonista, está con nosotros, a quien le damos la bienvenida, Linda Peso. Hola Julio, ¿cómo te va? Estoy Bueno, encantada de estar acá. un gusto tenerte en nuestra casa y bueno, la idea es charlar un poco de tu vida, de tu profesión. Bueno, Bueno, para los que te conocemos sabemos que sos arquitecta. soy arquitecta, nacida en Misiones, en El Dorado, Misiones, en el Alto Paraná. Hice mi primario y secundario en El Dorado y luego a los 17 años me vine rumbo a Resistencia para seguir la carrera de arquitectura bajo toda cuestión, porque yo había ganado una beca con Juan Carlos Gené, saqué el primer premio de teatro de la provincia de Misiones cuando era chiquita, tenía 16 años, y la beca era en La Plata. Entonces mi madre me dice, bueno, si querés, yo tenía que ser arquitecta, ¿sabes? Si querés seguir arquitectura en La Plata y hacer con Gené el curso, fíjate. Bueno, estamos hablando del año 72 que termino el... Claro, pero me llama la atención, ¿por qué tenías que ser Porque era arquitecta? mi obsesión, porque era mi Ah, era una gusto. cuestión Y yo tuya. ya empecé a leer libros de arquitectura desde los 11 años. Ajá. Que yo tenía un tío arquitecto y yo creo que por ahí venía amigos de mi hermana mayor y de mis padres arquitectos y yo, para mí era un mundo fascinante el de crear espacios. Y a pesar de que el teatro era una cosa que a mí me gustaba muchísimo, era nada más que tomado como un hobby. Claro. Hoy que lo miro, que es hacedor de grandes actrices y actores como Juan Carlos Gené, a lo mejor mi vida hubiese sido distinta. Pero en esa época era una época de mucha convulsión política y social en la Argentina, y mis primos de Buenos Aires me dijeron, no, rajada acá, andate a cualquier lado, porque acá no hay clase, está peligrosa la mano. O sea, yo tenía que ingresar en el año 73. Claro. Así que me vengo para Resistencia y desde allí hago mi carrera y me recibo en el año 79. Tuve como... Claro, situándonos en la historia, estamos ya en los finales del peronismo, los últimos En el años o los 70 últimos y... Claro, meses de Perón, digamos, y después lo que vendría con Estela Martínez de Perón. claro, en el 75. Y después el Y golpe de después el Estado y golpe, el bueno. 76 y toda esa historia, Ujú. ¿no? La situación era difícil, pero yo logro hacerlo en la carrera en poco tiempo y vivía una inocencia, digamos, que no me daba cuenta que mis compañeros desaparecían. Con los años me di cuenta, porque yo tenía el único objetivo que tenía era estudiar y recibirme. Claro, ¿y tenés amigos Sí, desaparecidos en la sí, época sí, 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 del sí, sí. proceso? Sí, y amigos que fueron presos un tiempo y que Ujú. después se fueron del país, amigos que eran del Dorado. Uno se fue a Suiza y no pisó más Argentina, por lo visto la experiencia le fue muy traumática y no. Huyó a Suiza, que era el país de sus padres, digamos, ese fue compañero mío en el secundario, vino conmigo y al poco tiempo cae preso en una redada, porque los chicos salían, nosotros éramos pajueranos, digamos, veníamos de un pueblo pequeño, qué sé yo, El Dorado, lejos, y, Y contame cómo era tu vida en El Dorado y tu familia. Bueno, madre, padre y 3 hermanos. Yo Ah, soy la tercera de 3 hermanos y después de 10 años nace y mi cuando hablamos de hermanos, hay tengo mujeres, hombres. mi hermana mayor, Estela, mi hermano Mario, segundo, después yo y Ujú. después 10 años menor que yo, Juana. Eh, ¿Y la relación con tus padres cómo fue? la relación con mis padres fue fantástica, es decir, mis dos padres eran fantásticos. ¿Y Con tu nosotros, infancia en El toda Dorado? una retrospección que yo siempre hago, digo, todo ese esfuerzo que ellos han hecho para que nosotros pudiéramos volar, porque Claro. ellos nos aventábamos. Económicamente, ¿cómo estaba tu Bien, familia? bien, Ah, bien, con algunos altibajos, pero ajá. mi padre fue maderero, después deja la madera, abre un supermercado bastante importante y eso creció bastante. En la época de Alfonsín, esto se viene abajo. Mi padre era de la teoría de que si uno tenía y a alguien le hacía falta, había que darlo.
Claro. Entonces, en la época de la hiperinflación, él era de una extracción peronista, de una ideología sólida, muy lector. Estamos hablando fines de los 80. Estamos hablando, Claro, mi padre muere en el 91. Con Alfonsín, digamos, la hiperinflación. Con la hiperinflación de Alfonsín, claro. Ese 88, 89. Ese emporio que le había formado se le fue. ¿Por qué? Porque la gente venía y le pedía mercadería y no le podía pagar. Él le anotaba con el valor del día, claro, le pagaba los 20 días y esa mercadería valía claro, no podía reponer. Sí, yo me acuerdo una imagen muy fuerte, que fue una vez yo me quedé acá, yo me recibí en el 79, ya en esa época ya estaba trabajando acá, trabajé en el CONICET, qué sé yo, bueno, me metí en el tema de historia, de patrimonio y toda esta historia. Una vez vuelvo a mi casa, vuelvo a visitarlos y tenían el negocio y en el fondo, digamos, había un galpón inmenso. Que eso siempre estuvo abarrotadísimo de mercadería. Y voy a ver y veo que está casi vacío. Me agarró una angustia que era un poco la imagen de lo que significaba la descapitalización del momento. Sí, él no estuvo preparado para eso. Hubo gente que hizo plata, él no. Bueno, y contame cómo es la vida de una chica de 17 años que deja una ciudad pequeña como es El Dorado para venir a otra ciudad más mediana, o menos pequeña, mediana, como resistencia a estudiar todo sola. Ese primer año para mí fue mucha añoranza de mi familia, casi. Porque estaba sola acá, no 600, tenía familias, ¿no? No, nadie. 600 kilómetros queda El Dorado. Yo me tomaba un ómnibus casi todos los fines de semana porque necesitaba estar con mi familia. Bueno, sí, ese primer año fue un destete, digamos, familiar de una crianza muy protegida. Y descubrir el mundo, descubrir fundamentalmente la autonomía, es decir, la gestión que solamente dependía de mí, claro. Nada más. O sea, no estaba mamá ni papá. Ni mamá ni papá. Siempre fue muy buena alumna. Para solucionar problemas Y lo que yo tenía entre mente era estar lo menos posible, porque siempre dije, a pesar de que muchos me pueden decir lo contrario, la vida de estudiante es horrible. Para mí, esa mística que, claro, eso te iba a preguntar. Que decía, hay una mística, ay, que los estudiantes, sí, está bien, uno se divierte y demás, pero tenés que hacer cosas que no querés, tenés que cumplir con planes que no te gustan del todo. Yo quería la libertad. Yo veo a mi sobrina, estudia arquitectura y no tiene vida. No, exactamente. No tiene vida. Lo que más llevé yo sin dormir fueron 3 días seguidos. Por ejemplo, solamente tomando mate y café aspirina, porque te dolía la cabeza. Bueno, y era otra época. Otra época que no había computadoras, había papel vegetal, tinta. Claro, que había que hacer todo a mano. Y te corregían y tenía que volver a hacer y dibujar todo de nuevo. Hoy te vas, te sentás en un programa de la compu y ya. Y horas. Es decir, hacer la entrega, me acuerdo que hice la entrega de una de las entregas de esas. Estaban dando una película muy famosa y yo me dormí. Y dije, ¿cómo te dormiste en esa película? Y me dormí porque tenía 3 días sin dormir anteriormente, claro. ¿no es cierto? Y bueno, y había mucha pulsión política y yo no me metía, no entendía todavía, porque para mí lo único que tenía que razón de ser para mí era estudiar. Estudiar y voltear materias y recibirme, y era medio nerd por lo visto. ¿Y en cuánto tiempo terminaste? Yo en el 79, en 6 años y medio, más o menos, sí. Salí mal una sola vez en un taller y después no salí nunca más. Claro, pero el común de la gente, o sea, al inicio de tus estudios acá en la UNE, o sea, se vivió toda la convulsión, el final del peronismo y el inicio del proceso militar. No. Después la cosa se tranquilizó para algunos, digamos. Para algunos. Pero el proceso militar estaba en curso. Con mucha fuerza. Yo tenía una ignorancia. Yo no tenía miedo a andar de noche. Yo estudiaba en la casa de unos amigos. Volvía
En esa época era otro ritmo, ¿eh? Yo les cuento siempre. Yo iba a bailar, a las 10 íbamos a bailar. Yo para las 12, 12 y media volvía porque al otro día me tenía que levantar temprano a estudiar. Era medio pesado. Sí, sí, sí. Pero bueno, no dejé de salir, no dejé de bailar, no dejé de vivir esa vida de juventud. Y que yo estaba, mis padres estaban bien económicamente, entonces yo estaba bien también. Y después, en el cuarto año y quinto, voy a ver si puedo trabajar con un estudio de arquitectura. Me presento al estudio Mascheroni y me toman como dibujante. Y la verdad que fue una experiencia fantástica para mí desde el punto de vista de ver la profesión de alguien, de ver la profesión de alguien como él, como Don Horacio, papá de Horacito, que lo conocemos ahora. Y estaba Hank también, su socio. Y la verdad que teníamos largas conversaciones, medio me adoptaron, bueno, digamos que conversaba, ese fue, digamos. Tu momento bueno uno de tus momentos buenos en tu vida de estudiante. Sí, sí, ¿Alguno sí. malo que recuerdes? No, a partir del cuarto año la carrera ya era un fastidio. Así que yo estudiaba. ¿Te querías terminar y querías? Sí, sí, quería hacer lo mío, quería estudiar algo. Lo que entré como ayudante alumno en 2 materias, en tecnología con Carabajal. Siendo estudiante. Sí, ayudante alumno. Y después en teoría de la arquitectura, ahí con el famoso negro Insaurralde. Y después entré a historia, que era lo que más me gustaba con Ramón Gutiérrez, Graciela Viñual. Claro, ya de ahí viene tu pasión por la historia, el rescate de la historia y eso del fue patrimonio el quinto arquitectónico. año y después que me recibo también seguí trabajando en historia. Y allí en el año 82, en la época de Malvinas, ya hacía 3 años que estaba recibida, a través de Ramón Gutiérrez, me recomienda para una beca de UNESCO. UNESCO me beca para hacer restauración en Salvador de Bahía, Brasil, durante un año. Así que creo que en 3 días tuve que cerrar mi departamento, armar una valija e irme. Y te fuiste llorando seguramente a Bahía. Sí, ya descubriste esa mirada. Yo tenía, ese cambio yo cumplí 27... arquitectónico, digamos, porque no hay nada acá cerca que se parezca a Bahía. No, nada. ¿Qué te pareció? No, fantástico. Aparte yo enseguida es decir, conocer un espacio con un grupo, una turma, como decían ellos, claro, ¿no? Sí. Con un grupo de gente que éramos 2 de habla hispana, un boliviano que desgraciadamente falleció y yo de Argentina. El resto eran brasileros desde el norte hasta el sur del Brasil. ¿Y ya habías salido del país en otro momento? Nunca, ¿Era tu primer viaje afuera? Pensaba que hablaba portugués, claro. Pero no. El primer mes me dolía la cabeza porque el esfuerzo. Claro, para entender. Vivíamos en un departamento entre varios compañeros que eran de Curitiba, San Pablo y Río. Y ahí me enseñaban portugués todo el tiempo porque era portugués técnico, digamos. Claro. Al mes yo estaba absolutamente... Y contame, Bahía, ¿qué te pareció? Esa primera impresión que... Bahía, tenía un compañero de San Pablo que decía que el aeropuerto de Salvador es un aeropuerto que tiene una suerte de cañaveral al inicio, como un túnel. Sí, es hermoso. Y él decía que ese era el túnel del tiempo. Sí. Claro, porque volvía y te retrocedía, pero también a nivel social. Porque en esa claro, época había mucha pobreza. Obviamente, la gran migración que hay del nordeste pobre de Brasil, el primer punto de parada de los que migran hacia las zonas más ricas que son San Pablo, Curitiba y demás, la primera parada es Bahía. Sí, Bahía. Y muchos se quedan. Entonces había una población muy creciente. Me llamó mucho la atención que éramos un grupo grande de estudiantes y no teníamos un solo compañero negro. Todos los negros eran del servicio. Tenía un amigo que el padre era médico, que sé yo, la madre, y tenían, me llamaba la atención porque tenían 5 o 6 sirvientes, por ejemplo, todos negros. Es decir, una forma de vida que nosotros no conocemos, es decir, no. Y descubrí eso, esa cosa de veneración que tienen la gente de color por la gente de dinero y poder, ¿no es cierto? En ese momento.
En ese momento había una población no llegaba al 70% de población negra en El Salvador, y creo que ahora está en el 90% o algo así. Es decir, nosotros en ese momento todavía el Peluriño no estaba restaurado del todo. Ya yo participé incluso en... Sí, el Peluriño es la parte céntrica, el casco histórico el casco histórico de Bahía, claro. Declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Donde están las 365 iglesias, donde uno tiene una vista increíble de la bahía de Todos los Santos. El Salvador, el elevador La Cerda, por ejemplo, que ibas a la ciudad baja, que es la ciudad bancaria, tenés que ir por ahí. Bueno, el lugar turístico del momento. En ese momento era las casonas, las antiguas casonas que luego fueron restauradas, de 35, 36 cuartos, vivían 40 familias, claro, con chivos, vacas, todo. Centro de intercambio de droga. Y yo me acuerdo que una de las cosas que me llamaba la atención era la población local del Peluriño. Había mucha gente con conflictos genéticos. Pregunto, y me dijeron, esta gente es decir, tontos, ciegos, problemas de vista, de crecimiento, mucha desnutrición. Pero me dice, eso que vos estás viendo es por tercera o cuarta generación de sífilis, por ejemplo, que es una de las enfermedades que se estaban luchando para erradicarlas, ¿no? Claro. En ese momento. Bueno, fue una experiencia extraordinaria que me marcó la vida. Me marcó la vida. Nosotros teníamos profesores de Europa. Y la génesis de la docencia de la restauración estaba en Europa. Por eso es que UNESCO comienza a dar becas en América para que cada país pueda tener sus especialistas locales, porque nadie como el local para interpretar la cultura local y preservarla. Claro. Y así que yo soy una de las que, de la segunda camada en ese momento de formación de arquitectos en restauración, en esta campaña que inició UNESCO para que toda América Latina tuviese sus especialistas en restauración. Por eso yo digo que somos pocos y nos conocemos mucho, todos, a nivel internacional. Claro, en América nos conocemos casi todos. Y era una época que la UNESCO estaba declarando Patrimonio de la Humanidad a muchas ciudades y pueblos. Sí, sigue haciéndolo. Ahora está mucho con África, por ejemplo. Pero sigue siendo la institución, la supra, digamos, la que más entiende al respecto, ¿no? No tiene dinero, pero sí es la encargada de hacer las listas de quienes colaboran para la recuperación de un patrimonio en peligro de extinción, ¿no? Claro, sí. Bueno, ahí está las pirámides en Egipto, bueno. Bueno, y contame, dejamos Salvador. Dejamos Salvador y vuelvo. Volvés Mi padre me va a buscar a la frontera. Volvés a Misiones, volvés español. Me costaba español, sí. Vuelvo a seguir trabajando. Tuve propuesta de trabajo. Tuve propuesta de trabajo en Salvador, pero el tema de la UNESCO es formar al profesional y que vuelva a su lugar de original, ser útil en para empezar a formar. Y ahí empezó mi vuelo de golondrina en este tema de difundir el tema del patrimonio, de su conservación, de la parte filosófica de lo que significa, la parte de la importancia de lo que es la conservación a nivel social, comunitario, y también después la parte de obra, que no hay muchos que hacen obra de restauración. Hay muchos teóricos, pero hay pocos en verdad en Argentina que hacen obras de restauración, ¿no? Anoche justamente estaba pensando eso, ¿por qué tu inclinación para ese lado? Porque no entendía. Porque viste que hay arquitectos que se reciben. Sí, les gusta, pero no se reciben. Claro, y por ahí eligen algunos caminos de la arquitectura que pueden estar bien o mal, depende de cómo uno lo mire, pero qué sé yo. Depende de lo que les gusta. Claro, hay arquitectos que terminan, por ejemplo, destruyendo el patrimonio de una ciudad. De allí, por ejemplo, hoy en el casco céntrico de la ciudad de Buenos Aires tenemos torres enormes de 20, 30 pisos. No debería, en ¿no? este momento con tanta pampa.
Claro, No debería. no deberían estar allí. Y vos Sí. decís, ¿qué hace esta torre metido acá dentro de todos los edificios históricos, arruinando No, y el no, patrimonio? no tenemos que ir Pero tan lejos, Corrientes. eran criterios que... En Corrientes se habla mucho, pero se hace poco con respecto a la conservación del patrimonio. Y en Resistencia, a ver, vamos a aclarar una cosa. Todas las ciudades, tengan la edad que tengan, tienen su centro histórico, su centro fundacional, su centro donde nace la ciudad, ¿no es cierto? Ahí está ese espacio de donde surge la ciudad. Con resabios a lo mejor de leyes de India, porque generalmente está la iglesia, está el municipio, depende del tipo de ciudad, ¿no es cierto? El poder político, el judicial, el poder ejecutivo. Eso es lo que se llama el casco histórico o el casco administrativo, claro, digamos, ¿no? Todas las ciudades, por lo cual todas, nadie es porque tenga menos años que Corrientes, entonces hay que tirar abajo. Todas tienen su patrimonio arquitectónico construido, histórico. Todas. A mí se me hace que más preservadas, por ejemplo, están las ciudades del noroeste. Hay políticas, claro, y hay conciencias sociales mucho mayores. Ahí vos te diste cuenta que, por ejemplo, te vas a Salta y el salteño canta canciones folclóricas, todos. Hay una idea de que lo local es valioso, ¿no? Claro. Nosotros tenemos una incidencia de la década del 80, ¿no es cierto?, con el liberalismo del siglo XIX, en donde hay un profundo desprecio por lo local y una exaltación por lo francés, inglés e italiano, ¿no es cierto? Claro. Nosotros teníamos la educación, digamos, franco-inglesa y la mano de obra italiana. Y había que destruir. Nosotros teníamos casas fantásticas con galerías en Corrientes. ¿Por qué surgen las galerías cubiertas? Por la temperatura, claro, por la lluvia. Sí. Bueno, viene la onda del liberalismo del siglo de la generación del 80 y se barren las fachadas y aparece eso que era moda, ¿no es cierto? La fachada francesa o la fachada ecléctica, digamos, porque... Bueno, como yo muchas veces le digo decir, ¿qué es tomar un buen té? Se sientan las señoras en Corrientes y toman el té de acuerdo al orden inglés, digamos. ¿Cómo se toma el té de acuerdo al orden inglés? Bueno, como la porcelana es de cáscara de huevo, digamos, tan finita. Las temperaturas en Londres son bajísimas. Sí, frías. El té está caliente. Para que el té caliente dentro de la taza no la quiebre, se pone primero la leche fría y después el té. Bueno, ¿cómo se toma un buen té? En Corrientes o en Buenos Aires, primero la leche fría y después con 40 grados de temperatura, ¿no es cierto? Claro. Eso en las costumbres. Pero también aparecen las mansardas, las cubiertas, que se llaman mansardas, de cubierta de tejuelas negras, con unas pendientes, hecha con una estructura para soportar la cantidad de nieve y con la suficiente inclinación, claro, para que la nieve no quiebre la estructura. Claro, uno no entiende esa arquitectura acá, por ejemplo. No, hay casas acá. Y los bow windows, claro, para atrapar el sol, ¿entendés? Entonces, todavía esa idea de lo que debe ser el pertenecer tiene estos lineamientos. En la década del 90 hubo un boom con el tema de las bow windows, ¿no? Y las cubiertas negras, claro, el negro para atrapar el calor, pero porque estábamos en un clima de temperaturas muy bajas. Y sin embargo, se hace eso, porque hay una idea social de que las casas de madera no son buenas, porque eso lo hace el pobre, digamos. El pobre, y yo para pertenecer o querer pertenecer tengo que hacer mis casas de por lo menos revestida en piedra, digamos. Piedra, mármoles, y tejas negras y poner bow window para atrapar. Ahora, hablemos de, ya que te tengo, la ciudad de Resistencia. Sí. Siempre se habla que la ciudad de Resistencia es muy moderna en su diseño, pero nosotros hemos tenido joyitas acá que hemos destruido, que hemos perdido. Pienso en La Madre y el Niño, donde hoy está un famoso hotel.
4 años peleé yo para que eso no se... Un edificio para palaciego. salvar la fachada. Porque venían los arquitectos hubieron un cambio de estudio que los dos grupos que trabajaron en la Madrid del Niño, en ese momento yo pertenecía a la comisión de la Municipalidad de Conservación del Patrimonio. Nos juntábamos y le decíamos, por favor, que no lo destruyan, que no destruyan. Nunca, ¿para qué quieren construir, para qué quieren preservar esos viejos? ¿No? Esa casona, aparte de tener mucha historia, porque antes fue el Hotel Savoy, después fue la Madre del Niño, mucha gente nació allí, y el Hotel Savoy tuvo una importancia en el asentamiento y la construcción de los comercios del lugar, porque venían los viajantes, digamos, paraban allí, bueno. Sí, mucha gente hoy no... ¿Para qué quieren eso? Tenía una escalera de mármol maravillosa, de Carrara, con un óculo espectacular. Bueno, lo mismo a otra escala era el chalet de la imprenta Moro, el chalet Moro, que tenía una escalera que es de madera traída de Italia, entera, en semicírculo, preciosa. Yo la guardé en el galpón de unos amigos y entraron unos ladrones y me la robaron. Bueno, Casa Cuna, que todavía está más o menos... Sí, lo que pasa es que no hay... Con algunos agregados que no tienen nada que ver con la... Con cada casa de valor patrimonial tiene que haber un manual. Claro. Un manual, un instructivo de hasta dónde llegar con las reformas. El social, por ejemplo, que se reformó, que se hizo en el salón atrás. Sí, se lo quería demoler no hace mucho. Hubo toda una movida y sigue estando la movida, gracias a Dios. Hay gente que tiene idea todavía del tema. Esa es una casona, creo que única en el Chaco. No hay una casona similar, de similares características en el Chaco. Cada vez está más cambiada, digamos, porque la gente cree que conservar es conservar la fachada. Claro. Y conservar la fachada no es así. Eso es conservar solo una memoria de calle, una memoria urbana. La conservación, en verdad, la síntesis, conservar la arquitectura, es conservar todo. Porque lo que no le estamos diciendo a las generaciones que vienen, del futuro, en tal fecha, de tal lugar, con tal administración económica, política, se construía así. ¿Eso se hizo en el Chalet Perrando o no se hizo eso? En el Chalet Perrando se cambiaron las tejas. Hay lo que está pasando ahora con la universidad. Sí. Es decir, está mal eso, porque si en el Chalet Perrando no hay mayores, el único conflicto que yo tengo es que la cochera, que tenía unas mayólicas muy interesantes, se convirtió en aulas de la escuela italiana y se destruyó eso. Entonces, el Chalet Perrando, la característica que tiene es que tiene todo un diseño de jardín con pajareras. Yo no sé eso, yo hace rato que no voy, no sé en qué situación está. Y desapareció las casas anexas, donde supongo que era para la servidumbre o algo. Desaparecieron, es decir, entonces, yo siempre digo, no es un tema de maldad ni de querer destruir, es nada más que un tema de formación o de información o de toma de conciencia, ¿no es cierto? A mí me han acusado de todo, de extremista, de lo que sea, pero hay una ínfima idea. Falta la formación y la información para valorar. Uno no puede valorar algo si no tiene la formación. Te iba a preguntar, ¿qué nos falta a los resistencianos y a los chaqueños para cuidar el patrimonio? Informarnos y formarnos. Nosotros dentro del campo de la restauración y conservación tenemos un dicho que lo repetimos siempre, que dice: solo se conserva lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. ¿No es cierto? Primero, para construir amor tengo que construir una relación de encontrar el valor, ¿no
¿no es cierto? Lo que han hecho con la Casa Grande en Las Palmas es lamentable, porque el propio pueblo saqueó, ¿no? Claro. La base de su historia, ¿no? Yo restauré el año pasado una antigua estación de trenes en Santa Silvina, toda de madera, que es un deleite. Se lo pudo hacer tal cual, gracias a la gestión del Estado provincial. Y Eso de Santa Silvina ya llegando a Santiago del Estero. claro, en esa Ajá, zona. claro. ¿Sí? Después de pasar Charata y todo. Digamos que es medio la puerta a Campo del Cielo. Y la este tienen parque, divina. Es una localidad que está... que turísticamente sirve como un atractivo más Lo de todo lo que lo hay en la interesante zona. del grupo que dirige Santa Silvina es que tienen conciencia de cuidar su pueblo. Entonces vos ves cómo valora la alegría cuando se inaugura, cuando se terminó la obra, fue todo el pueblo. La alegría que tenían, las anécdotas que contaban, porque es reciente, digamos. Claro. Y es una construcción muy pequeñita, muy primaria. Porque imagínate cuando eso a principios del siglo XX comienza a instalarse ahí, después se corta el ramal, por eso es que no funciona más, pero el ramal que venía después de Saspeña para Santa Silvina, eso se levanta en algún momento. Y los problemas de comunicación desde Santa Silvina a Saspeña todavía existen hasta hoy. Sí, ¿Sí? Existen hasta hoy. La intendenta se compró un colectivo para llevar los alumnos universitarios a Saspeña y traerlos. Es decir, el tema del ferrocarril como herramienta de unidad de los distintos centros urbanos fue extraordinario en su momento y hoy sería extraordinario que se reactiven todos. Volviendo a nuestra ciudad. Sí. Bajo tu dirección se restauró uno de los monumentos más lindos que tenemos en la ciudad. Estoy hablando de la loba romana. Sí, se restaura. Es un símbolo excepcional, ¿no es cierto? Claro, porque para yo que pertenezco a la comunidad italiana, claro, sí. tiene un valor único. Se restauró eso y... ¿Fue cuándo eso más o menos? Eso fue ¿Cuánto tiempo? antes de la pandemia. Antes de la pandemia se hizo eso. ¿Y cuánto tiempo les llevó? Porque toda obra primero hay que buscar la documentación, ¿no es cierto? La parte histórica. Eso se llevó bastante con fotos. Sí, yo me acuerdo que muchas fotos. Estabas tratando de dar con el color justo que tenía el monumento cuando se inauguró. Sí, se hizo el cateo de color, se buscaron los discursos. Ahí había un problema muy grave que eran que son y que siguen siendo los aerosoles sobre el mármol, que ya no se consiguen más, esa calidad de mármol, y de la forma en que estaban escritos los nombres de los personajes que llegaron. Es una técnica que tampoco hoy encontrás mucho que la hagan, así que era rescatarla, eso llevó mucho tiempo. Llevó como más de un mes en limpiar con un cepillito de dientes. Sí, pero se la limpió. ¿Y ese monumento de dónde vino? Es el segundo que tenemos en... Es una réplica, la loba. Sí. Hay dos en la Argentina, una en la provincia de Buenos Aires y otra acá, que trajo la comunidad. El original es de mármol, esta es de cemento. Que trajeron los italianos, digamos, precisamente para recordar su origen, ¿no es cierto? Claro, el otro día leía, por ejemplo, que esa fue la segunda escultura que tuvo la ciudad. La primera fue el águila, que está por la calle Frondizi, está en Colón y el de la Casona el que está arriba de la Casona, que era una tienda antes. Sí, esa fue la primera escultura que tuvo la ciudad de Resistencia, y la segunda, la loba romana. La loba. Y ahora nosotros estamos estamos en un 55% restaurando la que fuera la primera casa de gobierno. Claro, que la gente ni tiene idea que esa fue la primera casa de gobierno. Esa es una casa de Gabardini. Y cuando era territorio nacional, la provincia del Chaco, antes de su provincialización, digamos, eso fue, ya fue alquilado para el Estado.
Y después la quieren para que sea la casa, la primera, cuando se convierte en gobernación del Chaco, fue la primera casa de gobierno del Chaco, y esa era una casa, una vivienda, así que la restauran, cambian, le adicionan espacios, y de esa teníamos planos, así que hicimos una liberación porque después pasó a ser de la policía, fueron museos, demás. Y la restauramos, liberamos y la dejamos como fue una casa preciosa. Una casa preciosa. Ojalá se haga el esfuerzo como para terminarla y entender cómo se vivía en el año 18, ¿no? Claro, ¿y cómo está en este momento la situación? Eso, en general. En general. Mira, el grave problema es que el restaurador en Argentina es el Estado. Ajá. No hay capitalistas. Claro. Hubieron, sí, en la historia, algunos diarios, dueños de diarios en la provincia de Buenos Aires restauraron sus casas matrices con dineros propios, pero en este momento es el Estado. Claro, a mí me llamó la atención, por ejemplo, en Río de Janeiro. Bueno, Brasil. Vos recorrés Río de Janeiro y dice... Esto fue restaurado por la empresa Globo, por ejemplo. Pero Brasil tiene empresas particulares que se dedican a la restauración. Sí. Nosotros no. Nosotros lo tenemos. No, tendríamos que avanzar en eso, pero ¿cómo lograrlo? Pero, ¿cómo? Es decir, en los 90, con el gobierno de Menem, la Dirección Nacional de Arquitectura, que era la encargada, que tenía sus talleres, nosotros en Corrientes tenemos los talleres todavía vacíos, de la región NEA. El país está dividido en región NEA, NOA, Cuyo, había 2 centros en provincia de Buenos Aires y una en el sur. Ahí había técnicos de la madera, del hierro, de la paja, se recuperaban las técnicas de la época de la colonia. Entonces, las restauraciones las pagaba el Estado y pagaba con técnicos del Estado. Claro. En la década del 90 se cierran estas situación y comienzan a hacer licitaciones. Las licitaciones para la obra pública son licitaciones por precio. Nosotros luchamos mucho para que esto sean licitaciones con doble sobre, que gane el sobre del mayor prestigio de formación, los técnicos que tengan mayor formación, claro. Y después el precio. Una obra de restauración es cara porque lleva tiempo. Yo te doy un ejemplo, los pisos calcáreos acá de la primera casa de gobierno, los tuve que mandar a Buenos Aires. Claro, pues supongo que deben ser... No todos los que hacen piso calcário, y no todos los que hacen piso calcário te hacen los modelos que vos le pedís. El dibujo que tenía el piso, claro, y todo eso. Sí. Entonces, si hay un activo de respeto a la casa, era darle los pisos que tenía, ¿no? Entonces, eso es plata. Por eso salen caros. Es tiempo, porque te estás metiendo, tenés que hacer cateos, tenés que ver qué pintura es la original, te lleva el tiempo. Descubrís pinturas originales en las paredes, para lo cual... Pienso en mi casa nomás, que tiene no sé cuántas capas de pintura, bueno, y voy descubriendo... Lo que se descubrió en la estación de trenes acá, unas pinturas en las oficinas maravillosas. La Santa Fe, estamos hablando, la que se restauró ahora. Sí, la que se intervino una parte y falta un montón, pero bueno. Entonces lo que te decía era, en la década del 90 surge eso y ahí comienzan los problemas, porque las empresas constructoras tienen que terminar la obra rápido, claro, no tienen gente formada y a lo mejor las restauraciones no saben cómo deben salir. Y el Estado es el que pone el dinero. Y en una situación de crisis como la que estamos, me pregunta cómo estamos en este momento, estamos en crisis. Claro. Ahora, dejando de lado el Estado, centrándonos en la universidad, bueno, vos ya estás jubilada en este momento, ya estás disfrutando de otra etapa de tu vida, pero ¿cómo interesar al estudiante para que tengamos
más profesionales que Bueno, se interesen, que quieran era una de mis luchas preservar. que fracasé. Una de mis luchas en que fracasé fue que esta Facultad de Arquitectura fue la pionera en el país en tener un espacio de formación en conservación del patrimonio. Ajá. Una cátedra. Sí. Y esa cátedra se volvió optativa. Dentro de las optativas, ¿qué significa? Que los alumnos no todos pasan por ahí, ¿no? Claro. Si hubo algo que yo escuché durante los años que estuve en esa cátedra, fue: arquitecta, ¿por qué no nos hablaron de este tema antes? Porque es un mundo diferente. Es otra forma de hacer arquitectura. Sí, sí, sí. Es otra forma de hacer arquitectura. Entonces, a lo mejor el 5% del estudiantado pasa por esa cátedra, y esas tienen noción, el resto no. Entonces, a la vista está qué pasa con las ciudades, ¿no? Lo ideal, el primer paso para mí sería que esa cátedra sea obligatoria. Obligatoria. Ajá. Por lo menos para que entiendan que hay otra forma de hacer arquitectura, ¿no? Sí, sí. Y que se lea sobre el tema. Es decir, cuando vienen, nosotros tenemos en nuestra facultad una doble titulación con la Universidad de Roma. No podían entender que fuese optativa, porque Roma es una ciudad absolutamente histórica. Con tanto patrimonio. Exactamente, el patrimonio te diría que es el eje de la formación de la arquitectura, es la antítesis de lo que nos pasa acá, ¿no? Esa creo que sería una de las formas como para empezar. Y la otra es también entender, tener más espacios como claro. Radiales, televisivos, difundiendo, porque cuando uno le cuenta la historia de la ciudad a las personas, estás contando su propia historia y siempre te reciben bien. Sí, sí, sí. Siempre. Por eso yo digo, hablar de patrimonio construido es hablar de la propia historia del individuo de un área, de una ciudad. Y que tome conciencia de los valores de ese patrimonio, de alguna manera le estás dando las bases de construir comunidad. Es decir, cuando alguien, en la época de los que fueron huyendo de la dictadura a otros países, tenés muchos ejemplos de qué es lo que extrañaban. Ajá. Extrañaban los olores, los colores, extrañaban las formas de vida, extrañaban los vecinos. Tengo la anécdota de unos conocidos que estuvieron presos en el sur y estaban en calabozos oscuros y dicen: a nosotros nos salvó de la alienación del calabozo que estaban 3 chaqueños uno al lado del otro en unos calabocitos de claro, uno por sí, uno. Sí, sí. Y el ejercicio que hacían era: bueno, hoy vamos a recorrer la Antártida Argentina, la calle. Claro. De tal calle a tal calle. De memorizar todos los lugares. Dice: es increíble la memoria como en situaciones de crisis aparece tal cual. Doña Full, hasta los nombres de los vecinos. Claro. Entonces, yo le contaba a mis alumnos eso. ¿De qué manera está dentro nuestro ese paisaje urbano que recorremos todos los días en nuestro barrio? Yo le llamo la Casa Grande. Nosotros hacemos una famosa bicicleteada en Fontana. Sí. Cuando digo nosotros, hablo de la Fundación Memorias de nuestro pueblo. Y hay distintas paradas donde se cuenta la historia, pero lamentablemente contamos la historia de cosas que ya no están. ¿Qué tenemos que hacer la gente de Resistencia y de todos los lugares del Chaco y de la Argentina para que eso no suceda? Para que podamos preservar las joyitas que tenemos aquí en la ciudad. Y bueno, contar la historia de las joyitas. Lo que pasa es que caemos muchas veces en contar historias de monumentos aislados, y en verdad hay que hacer circuitos. Hay que hacer circuitos. Desgraciadamente, por ejemplo, las vías de trocha angosta están ahí debajo de la peatonal, ¿no? Claro, ahí, sí, sí, ¿no? sí. Entender, cerrar los ojos y entender lo que fue nuestra vida del pasado. No porque uno es melancólico, sino porque hoy somos lo que somos gracias a esa parte de nuestra historia, ¿no? La historia, que yo siempre digo, leer el diario es leer historia, ¿no? Sí.
Entonces, está mal dada a lo mejor, o que los chicos, la mayoría odian historia. A lo mejor está mal dada, pero la verdad que yo siempre digo, hoy entramos, cuando era profesora de historia, le decía, hoy entramos en la cátedra de los chismes, vamos a hablar de los chismes, pero no de ahora, sino de los chismes de antes. De 1880, claro, ¿cierto? Sí, sí. Entonces le contaba anécdotas de la vida, de por qué las literas, de por qué el agua va y todas esas historias, ¿no? O le contaba una anécdota, según las cartas que escribían los jesuitas. Cierren los ojos, imagínense que están en una canoita chiquitita, llueve, hay mosquitos, hay ruido y vamos por ese Paraná terrible. 8, 7 tipos amontonados. Vamos a la orilla, nos hundimos en el barro, nos pican las hormigas, los mosquitos. Claro. Hay animales que no conocemos. Bueno, de pronto aparece gente que no sabemos en qué idioma habla. Hay anécdotas de un sacerdote que llegó y que vio de pronto los cuerpos desnudos de las aborígenes. Y se tiró en un hormiguero para que las hormigas lo muerdan, sí, para espantar los malos pensamientos. Imagínate en la época de victoriana, qué sé yo, 1500, ¿no? Mucho antes, ¿no? Donde las desnudeces estaban muy lejos de... Sí, mal vistas, prohibidas. No, sí, por toda esa cosa de la lujuria y toda esa historia, imagínate. Entonces, penetrar en esa, es como contar un cuento. A lo mejor a nuestros chicos hay que contarle el cuento con contenido. La historia es esencial para entender lo social, para entender lo político y para tomar una actitud. Y en el tiempo más cercano, en el tiempo inmediato, ¿qué cosas tenemos que preservar acá en la ciudad, por ejemplo? Bueno, preservar toda la arquitectura moderna, por ejemplo, sería interesante. La Casa de Gobierno es una. Sí, y hay casas individuales. Que lamentablemente ya no, la Casa de Gobierno está bastante modificada. Hubo una época que era alrededor del año 20 que empezaron a aparecer las casas apareadas. Sí, ¿no? sí. De esas hay un montón. Nosotros tenemos un montón de patrimonio que está impecable, de calidad. Tenemos que colaboré con un libro que va a salir probablemente para fin de año, que lo lidera Juan, el arquitecto Pujal, en donde rescata las fachadas, impresionante la cantidad de fachadas, de casas que están bien, digamos. Tenemos que tomar conciencia de eso, ¿cierto? Y entender que no todo es plata, es decir, porque nosotros tenemos los inmobiliarios, digamos, que son nuestros enemigos. Sí. Porque vivir en el centro, que está encima, digamos, de todo lo nuevo se construye en los mismos espacios donde se fueron construidas nuestras viviendas originales, para hacer eso se destruye todo, ¿no? Claro, me viene a la memoria una casa de Sarmiento y Don Bosco, creo. De Mascheroni. Claro, una casa que era histórica, y ahora única. Son 3 locales claro, y ahora son locales comerciales. Esa es una casa que cumple con todos los requisitos de la arquitectura moderna y es de Mascheroni. Y desgraciadamente hoy está la casa, pero absolutamente disfrazada, ¿no es cierto? Sí, tapada. Sí. Bueno, y básicamente es la información, porque tenemos que construir valores. Tenemos que construir valores y para construir valores hay que informar. Y a los estudiantes de arquitectura, aquellos que todos los estudiantes prácticamente están saliendo de la facultad, ¿qué, no sé si decirlo consejo, qué sugerirías? No, eso, no. El que no está formado, el que no pasó por un espacio de información, porque aparte la cátedra de conservación del patrimonio es un cuatrimestre, ¿sí? Deben ser 18 clases, sí. ¿No es cierto? Pero se ven, se discute, se lee, y hay una suerte de muchos alumnos, ¿no? Otros están informados, pero muchos alumnos están asombrados de que no se vea más ese tema, ¿no? A mí me llama mucho la atención, en estos días estamos trabajando en la UNE, en el edificio justamente de la UNE, haciendo una investigación, y nadie sabe de que eso se construyó para un hogar escuela.
Bueno, por eso te digo, hay una suerte de apuro que no te da espacio para informarte dónde estás, ¿no es cierto? Y que se destruye permanentemente. Yo estuve ahí muchos años. Y no se conserva. Pero el mismo tema de que no hay dinero para conservación. Ese dinero se compra en libros que son necesarios, es decir, o qué sé yo, o se compra o se paga más salario porque es necesario, es decir, crece la cantidad de alumnos y bueno, necesitas insumos. Por eso te digo, que el Estado sea el único benefactor de la conservación tiene sus bemoles, porque siempre lo urgente, digamos, tapa lo importante. Claro, pero me viene a la mente también que quizás no se tienta al empresariado o al sector privado a participar Le tenés que dar un rédito. Por ejemplo, cosas. Restauraría un lugar si él tiene la concesión de un hotel, por ejemplo. Ajá. Es decir, esa es la picardía y la creatividad que hay que tener. Restauraría, por ejemplo, el caso exacto, podría haber restaurado la madre y el niño para hacer el casino. Claro. Yo lo que le decía a ellos, pero ¿por qué están forzando un lugar que no tiene ni para estacionar ni nada? ¿Por qué no se van a Villa Fabiana, yo que sé, a las afueras, más cerca incluso de las vías de comunicación con otras localidades, y tienen espacio, y tienen lugares, lo mismo que Lotería? ¿Qué necesidad tiene Lotería de encorsetarse en el centro, transformar una de las preciosas casas que están sobre la 9 de julio al lado del Banco Nación? Y la destruyeron porque tienen que poner las cosas que te pide lo actual, es decir, los medidores de agua, los medidores de luz, las entradas de cochera, y quedó algo ahí, un despojo de lo que fuera, una casona preciosa. Y si no necesitas estar en el centro para poder irte afuera y tenés los medios para comprarte. Me acuerdo que tuve esa conversación con la gente, bueno. Pero eso también forma parte de la historia del proceso de una ciudad, ¿no? La destrucción. Yo me acuerdo las luchas que hemos tenido para que no se hiciesen los edificios del Poder Judicial ahí al lado del espacio en Sarmiento. En territorio afectado por ley de monumento nacional. Me acuerdo que me peleé mal yo, pero no. Me acuerdo que se hizo una reunión en el Domo, estuvo lleno, la gente no quería que se hiciesen porque era un espacio verde, la gente se recreaba en ese lugar. Y bueno, forma parte de la historia, como yo digo, a lo mejor Resistencia quiere que dentro de 100 años tengamos todos problemas de oxígeno. Yo qué sé. Te hago una pregunta, ¿y cómo estamos hoy, de acuerdo a tu criterio? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos estancados? ¿Estamos bien? ¿Estamos muy mal? Estamos en crisis económica. Ajá. Cuando hay crisis económica no estamos. O sea, no... Es decir, el Estado hasta ahora, digamos, todavía no hemos conversado con el nuevo gobierno, se interesaba bastante en querer rescatar algunas cosas. Yo creo que sí, que hay interés. El tema es tener el dinero. Sí. ¿No es cierto? Hay muchas urgencias. Yo creo que hay buena voluntad. Hay buena voluntad. Yo hablé con el actual presidente del instituto y lo llevé a ver, por ejemplo, la primera casa de gobierno, y él dijo, sí, hay que hacerlo. El tema es, ¿cuándo vamos a poder hacerlo? Porque se necesita mucho dinero. ¿Entendés? Entonces, cuando estábamos restaurando la Loba, que era el centro de reunión, ahí se juntaban los piqueteros y qué sé yo, nos insultaban, porque decía, mi hijo no tiene cuaderno para ir a la escuela y está haciendo esta porquería. Es decir, claro, sí. Ahí es donde vos ves que no hay una valoración del tema en muchos. Es tanta la necesidad que no hay nadie más egoísta que el sufriente, ¿no? Claro. Entonces, es lo mío y ustedes están haciendo cosas que yo no valoro,
y a mi hijo le faltan cuadernos. Para finalizar ya, porque Sí, estamos estamos. en los 2 últimos minutos. Sí. ¿Para dónde va la vida de Linda Peso? Mi vida, hasta que tenga fuerza y Dios me disponga, creo que voy a seguir con la arquitectura, que es mi gran pasión, Ujú, y la restauración. claro. Probablemente ahora estoy haciendo mi tesis doctoral de arquitectura, De arquitectura, y ¿no? la temática es conservación del patrimonio, y el tema que tomé fue el antiguo hotel, el antiguo hospital Maximiliano, el de Lepra, el de la isla del Cerrito. De la isla del Cerrito. Maximiliano Aristegui. Maravilloso. Maravilloso, están haciendo un desastre, porque lo hicieron. Pero me parece que es algo interesantísimo para estudiar y difundirlo. Claro, porque tiene una arquitectura muy linda, el lugar, el entorno. Sí, pero aparte es la función maravilloso. fue uno de los hospitales de lepra, digo, para tratamiento de Sí, lepra. único en el país, me parece. Los mejores de Latinoamérica. Ajá. Y unos de los primeros del mundo. Y bueno. Bueno, y estás con eso. Estoy con eso, termino eso y yo pienso que me voy a dedicar a escribir más. Ujú. Necesito escribir. Tengo 2 novelas comenzadas y que no tengo Novelas. tiempo. Novelas que no tienen nada que ver no tienen con- nada que ver con la pero arquitectura. pero como uno tiene formación, Claro, aparece. Claro, sí, sí. Y me gusta mucho escribir, y si ¿Y los medios de comunicación? ¿Vamos a tener la suerte de tenerte por acá? Me encanta, o en otro lado? me encanta hablar con la gente, dar las respuestas que sé y no dar las que no sé, y interiorizarme, buscar y estudiar si no sé. Pero yo creo que hacen falta espacios de este tipo, siempre en esta temática, ¿no? Claro. Sí. Bueno, la verdad, un gusto. Para mí tenerte acá también, para mí ha sido un hermoso en espacio. el estudio de los protagonistas. Espero que no sea la última Gracias por vez, invitarme. de que te tengamos seguido y que ya podamos abordar temas específicos ¿Cómo no? ¿Cómo no? del cuidado del patrimonio, de esto maravilloso que es la arquitectura y de la historia, porque está Historia, todo relacionado. seguro. y- Está relacionado y unido. hay que abordarlo desde el punto de vista filosófico también. Bueno, espero que la hayas pasado bien. Yo soy espectacular, espero la próxima invitación. Bueno, y a ustedes que están mirando allí del otro lado, la invitación para el próximo viernes, cuando nuevamente aquí tengamos sentado en este bar, tenemos que agradecer a la gente de Pitá, del café también, por permitirnos usar su imagen, por colaborar con nosotros. Y bueno, el próximo viernes vamos a tener nuevamente en esta mesa, en este lugar maravilloso que tenemos aquí en la ciudad de Resistencia, y por Los Protagonistas TV, a un nuevo invitado. Gracias por estar.